La Voz de América presenta. Pesca ilegal no regulada ni reportada, su impacto económico y ambiental y los esfuerzos globales para combatir una actividad que devasta nuestros océanos. Esto es Foro. Desde Washington, les saluda Gonzalo Barca. Después del tráfico de drogas y armas, la pesca ilegal no reportada ni reglamentada es el tercer negocio más lucrativo del mundo, según las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El organismo estima que los países costeros pierden anualmente entre 10 mil millones y 23 mil millones de dólares, golpeando así a los pescadores artesanales y perjudicando, según el organismo, la capacidad de los ecosistemas marinos de reponer sus poblaciones de peces. Bien, con nosotros está Jaime Moreno, productor del documental Enjambre Flotante, desarrollado en las Islas Galápagos. Bienvenido, Jaime. Hola, Gonzalo. Bueno, ¿cuál es la situación precisamente de esta pesca ilegal no reportada, no regulada? Gonzalo, lo que se ha visto es una creciente presencia de grandes flotas pesqueras, principalmente de Asia, que han llegado a Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con la plataforma de monitoreo Global Fishing Watch. Solo en Latinoamérica, la flota, que fue conformada en 2021 por 527 barcos que se mueven pescando en una misma área, casi que al mismo ritmo. La flota estuvo apoyada por 59 buques entre cargueros y tanqueros y pescaron el equivalente a 98.543 días. Esto representó un aumento del 3,6% frente al año anterior. Hubo menos barcos, pero fíjese, Gonzalo, que duraron más tiempo pescando, lo que implica, digamos, un impacto, adicional. Según el reporte, el 98,7% de los buques pesqueros tenían bandera de China y el resto de Taiwán, la República de Corea, y la mayoría de los barcos de apoyo tenían bandera de Panamá. Aunque estas embarcaciones operan la mayor parte del tiempo en aguas internacionales, los gobiernos se han visto obligados a tomar acciones, a incrementar sus actividades de monitoreo para proteger sus áreas de explotación económica exclusiva, Gonzalo. Bueno, pero es interesante todos estos datos que estás mostrando, verdaderamente, pero ahora quiero analizar más el tema. Y para ello me acompaña María Cristina Celi, ella es la directora de One Health Ecuador. Bienvenida, María Cristina. Ahora, María Cristina, ya viste estos datos verdaderamente impresionantes que ha dado Jaime. Cuéntanos, ¿cómo operan las flotas de aguas distantes? ¿Cómo logran pasar tanto tiempo, ¿no?, en el océano sin volver a puerto? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. A ver, ¿cómo funciona esto? Son ciudades flotantes, por así decirlo. Y pues las embarcaciones están divididas en, las embarcaciones poteras, las que se encargan de pescar la pota, la que se llama el calamar gigante, que es realmente el recurso que estas flotas asiáticas en su mayoría vienen a buscar, tanto al Atlántico como al Pacífico. Tienes tú centenares de barcos poteros, son los que pescan la pota en la noche, y pues tienes las otras embarcaciones, las embarcaciones nodrizas, o los reefers, que se llama en inglés, que son los que van acumulando, ¿no?, en sus, por así decirles, en la barriga, en sus contenedores internamente, en sus espacios, son los que van recogiendo todo este calamar que los otros pequeños, entre comillas, poteros van colectando. Entonces, claro, salen, pescan, luego desembarcan, transfieren esta pesca al reefer, y pues así continúan por semanas y por meses. No regresan realmente a puerto, a menos que sea necesario. ¿Cómo logran hacer esto? Pues tienen embarcaciones que vienen hasta ellos para reabastecerlos tanto de combustible como de alimento, de medicina, de lo que sea que necesitan. Entonces es así que básicamente se mantienen 24/7 en las zonas de pesca para poder sacar lo que más puedan en la menor cantidad de tiempo posible. Y es así que pues los países de Latinoamérica también están en esa lucha constante de evitar, de buscar una legislación regional. Eso es lo que intentamos también las organizaciones ambientalistas, es claro, que se prohíba la facilidad de, por ejemplo, el reabastecimiento de combustible a estas flotas
evitar que puedan desembarcar en puerto. Tenemos el problema de que Uruguay tiene las puertas abiertas para la flota, para que lleguen a puerto y puedan hacer ciertas visitas a puerto por necesidad que tengan, ya sea por algún desperfecto o por alguna otra necesidad. Ya, bueno, pero sobre esto vamos a seguir metiendo un poco más el bisturí, porque has tocado temas muy interesantes como estas flotas, ¿no?, que reabastecen los barcos. Vamos a hablar más en detalle de eso más adelante. Pero Jaime, según la FAO, la pesca ilegal no regulada, no reportada, está devastando los océanos, golpea a los pescadores. Tú hablaste con ellos en Galápagos. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo viste el ambiente? Gonzalo, la preocupación que tienen los pescadores y los ambientalistas es que cuando una flota de esta dimensión, y que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, es decir, estamos hablando de una flota, pero hay flotas por todas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, se enfocan en una sola especie, en un área determinada por cierto periodo, y sienten que en algún momento podrían afectar toda la cadena del océano, porque creen que están en cierta manera sobreexplotando un recurso. Esa es, digamos, la preocupación que tienen los pescadores y ambientalistas. En África ya se han visto casos de países en donde los pescadores artesanales tienen que ir mucho más lejos, tienen que invertir más recursos en combustible, salen a pescar, pero regresan con menos pescado. Entonces, esa es como la preocupación que tienen en Latinoamérica, viendo, digamos, un espejo de lo que están experimentando algunos países en África. Ya, bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Y continuamos en Foro de la Voz de América analizando la pesca ilegal no reportada ni regulada. Un informe de Global Fishing Watch señala que el cambio de bandera es una táctica utilizada por estas embarcaciones no autorizadas, no reguladas internacionalmente. Vamos a ver lo que ha dicho precisamente una de estas personas. El seguimiento de los barcos es un desafío cuando cambian de identidad. Estos vacíos en la información contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El cambio de bandera de los barcos involucra a unos 120 países, pero solo alrededor del 20% de ellos fueron responsables del 80% de los cambios de bandera durante la última década. Entre ellos, Panamá fue el más activo en los cambios de bandera. Bueno, era Yayun Park, investigador principal de Global Fishing Watch. Ahora, María Cristina, la gran pregunta, ¿por qué la bandera
de Panamá, el pabellón de Panamá, es el más atractivo para los barcos pesqueros. Bueno, la verdad es que la historia del pabellón de Panamá viene mucho atrás, incluso, por ejemplo, reabasteciendo de combustible a la flota de caza de ballenas ilegal japonesa. Desde ahí viene la historia esta del pabellón de conveniencia de Panamá. Y bueno, ahora toma mucho más importancia porque justamente el pabellón más codiciado, por así decirlo, por estas flotas a nivel de Latinoamérica, en su gran mayoría, es una legislación bastante laxa, con una deficiencia muy grande en tema de fiscalizaciones de estas embarcaciones que adquieren el pabellón, y pues esto da paso a que tengas embarcaciones, por ejemplo, que tanto en el 2018 como 2019 hubo 2 embarcaciones que fueron capturadas por tener tráfico de fauna y la otra por realizar pesca ilegal en áreas marinas protegidas. Ambas embarcaciones tenían el pabellón de Panamá. Entonces, es muy fácil tú adquirir un pabellón de un país que no te va a fiscalizar, que no te va a controlar y que además tiene legislaciones muy laxas. Así puedes realizar las actividades legales que desees sin que el mano de la ley te caiga y te retiren esa bandera. Ya, muy bien. María Cristina, pero digamos que sí se utiliza mucho el pabellón de Panamá, pero Panamá también ha estado como país involucrado en ciertos acuerdos para proteger ciertas áreas, corredores marinos, es decir, ¿no hay también un cambio de actitud en términos de tratar de ayudar en este asunto? Sí, mira, realmente en el último año o 2 es que Panamá ha unificado sus esfuerzos tanto con Colombia como Ecuador para crear este corredor marino de las especies que son altamente migratorias, pero hay muchos ambientalistas y yo a veces me inclino a esa parte en donde decimos que el papel aguanta todo. Hay muchísimos acuerdos, no de ahora, hay muchísimos acuerdos incluso de algún tiempo atrás. El problema es lograr que cumplan, lograr que los países fiscalicen, que además adjudiquen los recursos necesarios para que se pueda cumplir. Te voy a comentar un ejemplo. Tenemos la creación de este nueva área marina protegida cerca de Galápagos, que es la área protegida Hermandad. Sin embargo, aún no existe un plan de manejo para ella. Así que dejamos muchísimo las intenciones de los países, de los gobiernos, pero tenemos que ir un paso más allá. No basta con firmar los acuerdos, no basta con decir queremos, creamos, sino también basta con lo que se necesita, adjudicar los recursos, tener mano dura, fiscalizar y luego si es necesario judicializar a quienes tengan que ir a la cárcel por irrumpir en las leyes de estos países que buscan obviamente conservar los recursos marinos y las áreas marinas, todo lo que es la parte de la vida marina de estos mares, ¿no? Ahora, claro, tanto organizaciones ambientalistas como algunos gobiernos, de acuerdo a sus datos, dicen que la mayoría de estas flotas son de China, o al menos de Asia. Es lo que dice Global Fishing Watch, que tal vez lo mencionamos, pero no hemos explicado. Claro. Es una plataforma abierta de información que hace monitoreo de los barcos. Puede usted entrar el número de un barco, la identificación y hacer trazabilidad de dónde ha estado ese barco durante los últimos 6 meses, a qué puertos ha ido, puede identificar qué tipo de pesca realiza. Es decir, es una plataforma muy útil y es una información pública que cualquier persona puede entrar a verla y según esa plataforma es la que genera, digamos, esa información. Ok. Bueno, precisamente La Voz de América solicitó a la Embajada de China, ¿no?, su reacción sobre esta situación. Veamos lo que dijo. En cuanto al tema de la pesca ilegal, permítanme decir que China es un país pesquero responsable. Siempre hemos trabajado con otros miembros de la comunidad internacional para tomar medidas enérgicas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y hemos hecho mucho para combatir eficazmente la pesca ilegal. Bueno, muy rápidamente, María Cristina, ya has escuchado lo que ha dicho el gobierno de China. Pese a que insiste, ¿no?, en que ser un país pesquero responsable, un estudio del periódico argentino La Opinión Austral detalla que solo en este mes de enero unos 450 barcos chinos estarán en aguas argentinas. Tu opinión rápidamente. Bueno, la verdad es que este discurso lo ha manejado también el embajador de China acá en Ecuador. Cuando hay pruebas claras tanto por parte de Oceana, una organización ambientalista internacional, como de Global Fishing Watch, que existen embarcaciones de la flota de aguas lejanas chinas que, por ejemplo, apagan por varias horas
su sistema de identificación, que a veces, por ejemplo, he podido constatar personalmente al estar en alta mar que existen embarcaciones gemelas, es decir, embarcaciones que tienen el mismo nombre, que se encuentran en actividades también dudosas. Sabemos a nivel mundial y existen las pruebas. Lamentablemente el gobierno de China no se hace responsable de estas actividades y pues es un cuento de nunca acabar. Nosotros como ambientalistas, los países también y los pescadores artesanales que se ven afectados por las presencias de estas flotas, seguimos pidiendo y exigiendo que estas flotas dejen de venir a nuestras aguas a sobreexplotar los recursos de los que dependen muchos de las personas artesanas de la. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Bien, después de 20 años de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, se llegó a un acuerdo para poner fin a los subsidios que reciben los barcos pesqueros. Se une a nuestra conversación Santiago Wills, él es director de la división del Consejo General y del Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial de Comercio, quien presidió precisamente las negociaciones que llevaron al acuerdo final cuando ejercía como embajador de Colombia ante la OMC. Bienvenido, Santiago. Y la pregunta es, ¿qué impacto tendrá este acuerdo para reducir la presión sobre los recursos pesqueros? Pues Gonzalo, mil gracias por esta invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. Tal vez arrancaría hablando un poco de las cifras que ustedes mismos ya han mencionado también, que fue el impulso, si se quiere, para acordar este tema aquí en la OMC. Y es, por un lado, se sabe que hay más o menos 35.000 millones de dólares que se otorgan en subvenciones al sector pesquero al año, de los cuales se estiman que 22.000 millones de dólares de esos 35.000 pueden ser subvenciones dañinas. ¿Por qué dañinas? Porque terminan en las manos de navíos que cometen actividades ilegales o la pesca ilegal, por ejemplo, o porque están contribuyendo a la sobrepesca y a la sobrecapacidad. Entonces, en esos pilares nos centramos. Y el acuerdo lo que busca es prohibir las subvenciones para la pesca ilegal. Por supuesto, nadie aceptaría que está otorgando subvenciones directamente a la pesca ilegal, pero por más subvenciones de buena fe a veces terminan en las manos de pescadores que pescan ilegalmente. Entonces se prohíben estas subvenciones, se prohíben las subvenciones para pescar poblaciones de peces que ya están sobreexplotadas y se prohíben las subvenciones para pescar en el alta mar no regulado. Entonces, con esto se busca tratar de salvaguardar un poco la sostenibilidad oceánica en términos de pesquerías.
Ya, ahora, Santiago, ¿se hace alguna diferenciación entre los subsidios de los países en desarrollo con los subsidios de las grandes flotas de aguas distantes? Digamos que la diferenciación en este caso no se hace sobre los tipos de subsidios particulares, sino en la posibilidad de cómo se implementa el acuerdo que se negoció. Entonces, les doy un ejemplo. Un subsidio que le otorga un país en vía de desarrollo, por ejemplo, o ese mismo subsidio con el mismo efecto que otorga un país desarrollado, genera posiblemente el mismo efecto de sostenibilidad. Lo que sí se reconoce en la OMC es cómo se implementará el acuerdo. Pues para los países en desarrollo y los países menos adelantados, se otorga un tratamiento especial y diferenciado, digamos el nombre técnico, pues un tratamiento especial, en donde, por ejemplo, se otorga una cláusula de paz de 2 años para la implementación del acuerdo una vez entre en vigor, de tal forma que un país en vía de desarrollo o menos adelantado no se vea reclamado por un país en desarrollado ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC por una potencial violación del acuerdo. Asimismo, se otorga, por ejemplo, un tiempo adicional para el requisito de notificar estas subvenciones por parte de los países en vía de desarrollo y menos adelantados. Y por primera vez, dentro del mismo acuerdo, se está creando un fondo de recursos dentro de la OMC para poder ayudar a estos países en desarrollo y países menos adelantados en la implementación del acuerdo y en mejorar su mecanismo de manejo pesquero. Ya. Jaime. Santiago, de lo que dices me queda una inquietud. Cuando hablas de se prohíben los subsidios en alta mar, en áreas no reguladas, ¿eso qué impacto puede tener sobre el tema que estábamos hablando, que tiene que ver con las flotas de aguas distantes, que van a otros continentes y tienen esta capacidad excesiva para poder pescar porque tienen justamente subsidios? Pues Jaime, sin querer generalizar ni caracterizar algún tipo de pesca con alguna particularidad, en las negociaciones gran parte de los argumentos que se veían era que mucha de esta pesca en aguas de alta mar no reglamentada de alguna manera se hace rentable gracias a las subvenciones, gracias a los subsidios. Entonces, buscando eliminar esas subvenciones, se busca reducir este tipo de práctica de la pesca en el alta mar no reglamentada, que básicamente es el área fuera de la jurisdicción de cualquier país y fuera de la jurisdicción de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Claro. Ahora, María Cristina, ¿quieres agregar? Por favor, adelante. Sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, lo que yo quería comentar es que lamentablemente el gobierno de China se respalda justamente a que sí se encuentra regulada esta pesca de calamar gigante en esta zona, sobre todo el Pacífico, o la Europa del Pacífico Sur. Entonces, por ejemplo, esta nueva reglamentación que ha esperado lamentablemente 20 años, pues no afectaría realmente de manera directa, porque además la pesca por parte de las flotas de aguas lejanas, sobre todo de bandera asiática, realmente no se considera como una pesca INDNR. Entonces, ahí nos quedamos con mucha preocupación de parte del movimiento ambientalista. Además, que quedaron partes bastante importantes en el acuerdo, partes bastante difíciles de llegar a un consenso. Y finalmente, los países igual tienen que ratificar esta decisión que se ha tomado. Y si no estoy equivocada, uno de los pocos países es Suiza, recientemente, que ha ratificado este acuerdo. Por ejemplo, se está esperando por parte de Argentina que ratifique y otros países. Y esa es la otra preocupación que ronda en el ambiente conservacionista, sobre todo de conservación marina, porque sabemos que, dicho el hecho, falta mucho. Sí, pero también, lo dice María Cristina, falta mucho, pero yo también tengo una inquietud. Esto es una negociación de 20 años, es decir, 20 años negociando. Santiago, 20 años negociando, o sea, ¿no? Al final, ¿qué fue lo que pudo destrabar este asunto? Pues Jaime, la verdad yo creo que en los últimos, diría tal vez 3 años, cambió mucho la mentalidad de los negociadores en la OMC. Yo creo que logramos que los negociadores pasaran de considerar este asunto de subvenciones, de subsidios, desde un punto de vista meramente económico, de distorsión económica, distorsión de los precios internacionales, de la afectación de los mercados domésticos e internacionales, cambió, digamos, el chip a un criterio de sostenibilidad. Y por más entonces de que los miembros de la OMC tenían sus intereses, sus posiciones fuertes en cada uno de los temas, en el fondo había un propósito mismo, que era cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible 14.6, que está basado en un criterio de sostenibilidad, proteger las pesquerías del mundo y proteger a las comunidades vulnerables que dependen de la pesca y de los recursos pesqueros.
Ahora, bueno, muchísimas gracias a Santiago Wells, director de la División del Consejo General y del Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Pero el análisis continúa en breve. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Bien, y en la parte final de Foro, vamos a la parte de las conclusiones, pero voy a empezar contigo, Santiago. ¿Qué viene ahora para la OMC respecto a las subvenciones pesqueras, no? Se está trabajando en acuerdos adicionales. Adelante. Gracias, Gonzalo. Pues efectivamente, con la adopción del acuerdo en junio del año pasado en la 12ª conferencia ministerial, se abrieron dos caminos de trabajo en la OMC. Uno, como decía muy bien María Cristina antes, en la ratificación del acuerdo, es decir, cada uno de los países firmantes tendrá que desarrollar sus procedimientos internos para ratificar el acuerdo y que este se convierta en un acuerdo que se pueda implementar y se vuelva ejecutable. Y un segundo camino, que es profundizar en algunas de las disciplinas que se negociaron, con un particular énfasis en los temas de sobrepesca y sobrecapacidad, y como les hablaba, en el trato especial y diferenciado para los países menos adelantados y los países en vía de desarrollo. Ya, ahora muy bien, María Cristina, conclusiones, se nos acaba el tiempo, adelante. Bueno, pues sí, esperar que parezca justamente lo que acabas de mencionar, que no nos tomen otros 20 años para lograr otro acuerdo, el acuerdo ya para finalmente lograr cubrir todo el tipo de subvenciones que afectan, que son los de la sobreexplotación y la sobrecapacidad, y que los países además ratifiquen y que tengan los recursos para poder fiscalizar y para poder hacer cumplir este acuerdo. Bien, ¿y Jaime? No, Gonzalo, hacerle monitoreo, seguimiento a la ratificación de los acuerdos, como dice Santiago, como dice María Cristina, es la expectativa que se tiene, y que los países internamente dentro de sus pesquerías también adopten ciertas regulaciones. María Cristina, por ejemplo, ha sido una persona que ha estado muy comprometida en el tema de frenar la pesca, por ejemplo, del tiburón. Hoy en este capítulo hablamos, que se pasa el tiempo tan rápido, de las flotas pesqueras grandes internacionales, pero internamente países como Ecuador, como Perú, como Costa Rica tienen problemas serios de regulaciones para evitar que se siga, atacando a una especie de manera dirigida, pero que, se siguen aumentando las exportaciones de aletas de tiburón en la región, algo que es incomprensible o al menos contradictorio respecto a los compromisos que estos mismos países han adoptado. Claro, a pesar de las regulaciones que hay del tiburón, ¿no? Pero sí, María Cristina estuvo en uno de estos sitios, ¿no? Sí, lamentablemente, mira, lo que pasa es que muchos de los países prohíben la pesca dirigida a tiburón, pero luego tienes la pesca dirigida a tiburón enmascarada como incidental o bycatch. Entonces lo que hacen las embarcaciones es que salen por
semanas y meses cerca de Galápagos y luego regresan, descartan tiburones, tiburones, bueno, es paisa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a María Cristina Celi, a Santiago Wills, a Jaime Moreno. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas.